Teresa, todo tuyo. Hola, ¿me escuchan? ¿Se Sí, escucha? perfecto, Teresa. Sí, Ah, Tere, se bien, escucha. sí, gracias. Bueno, buenos días a todas y todos. Gracias por conectarse en esta problemática que en realidad necesita todavía ser impulsada y organizada para tener una vigilancia acorde a la problemática, y es por eso que estamos estimulando el tratamiento de este tema para de alguna forma sensibilizar a los equipos y también para ver qué es lo que nos falta para poder terminar de dar una respuesta acorde al problema. Así que desde ya, gracias por sumarse. Yo en un momentito tengo que salir porque en simultáneo también se está tratando la actualización de otras normas de vigilancia y necesitamos estar en ambos temas, pero queda el equipo. Que forma parte desde los distintos ámbitos de urbanas, rurales, que ahí también la veo a Karina, aunque está de vacaciones, a Vanessa, de acá del equipo central, que pueden llevar el tema excelentemente, así que gracias por organizar esta jornada y por sumarse a los referentes nacionales, provinciales y a todos los municipios. Quedo acá a escuchar una parte de la reunión. Bueno, muchas gracias, Teresa. También, o bien, sin querer, sí, también están sumados de la coordinación de Zoonosis de Nación, del Ministerio de la Nación. Así que, bueno, no quería pasar por alto, así que me ellos. Bueno, ahora vamos a empezar esta jornada de trabajo. Sí, va a empezar la charla Mariano Facio, sí, que es integrante del equipo de Zoonosis Urbanas del Ministerio de Salud de la provincia, y después Florencia Pastorino, que es parte de nuestro equipo. Así que bueno, ¿querés poner la presentación, Florencia? Y bueno, Mariano, todo tuyo. Gracias, Gus. Ahí recién se veía bien, pero ahora no quedó en modo presentación. Ah, el mío, la verdad que sí. Estamos con unos problemitas técnicos, ya se van a resolver en 2 segunditos más. Hola, perdón, no se escucha bien, ¿están escuchándome? Sí, se escucho bien. Escucha. Sí, sí. Bueno, ahí voy. Ahí se ve, Marian. ¿Sí se ve? Ok. Listo, María, cuando quieras. ¿Arrancamos? Bueno, vamos a ver un pantallazo rápido, ¿sí? De cuál es la situación epidemiológica actual de la clamidiasis aviar en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Si tomamos las notificaciones que nosotros recibimos a través del sistema de eventos de notificación obligatoria de veterinarios para la provincia de Buenos Aires, en los primeros 3 meses del año, ¿sí? Llevamos registrados unos 34 casos de clamidiasis aviar. Si lo comparamos con la situación en años anteriores, vemos que si bien no estamos lejos de los 58 casos que tuvimos el año pasado para este mismo periodo, tenemos un número bastante considerable de casos, ¿sí?
Flor, la que sigue. Sí, perdón, sabes que tengo los controles de hosting, entonces por eso se me hace interferencia. Ahí está. Bueno, al punto tal que si vemos la proporción de las notificaciones entre las distintas seno, los casos de clamidiasis representan un 45% de las notificaciones que hemos recibido en este periodo, ¿sí? La siguiente, Flor. Sí. Si nos fijamos en la... corre un poquito, hace un poquito para atrás para sacar el cartelito. Ahí está. Si vemos la evolución mensual de las notificaciones recibidas, vamos a ver que tanto el año pasado como este año, el pico estuvo alrededor de febrero. Si en marzo vemos que empieza a bajar, aparentemente ya habríamos pasado lo que sería el pico de casos, ¿sí? Siguiente, Flor. El año pasado terminamos con un total de 79 notificaciones, ¿sí? La que sigue. Bueno, si nosotros georreferenciamos los casos de clamidiasis aviar, ¿sí? Y podemos ver que la mayoría de las notificaciones, ahí está muy chiquitito, pero la mayoría de las notificaciones corresponden a lo que son las regiones sanitarias que rodean al AMBA, ¿sí? Esto es la georreferenciación de los casos de clamidiasis aviar del año anterior. También vemos que la distribución es bastante similar. En cuanto a lo que es la vigilancia de clamidiasis humana por Clamidia Tachi, a través del Sistema de Información de Sanidad Argentino, sí, el SISA, tenemos reportados en este periodo un total de 26 casos sospechosos, 8 casos probables y 8 casos confirmados. Los casos confirmados corresponden fundamentalmente a Pehuajó, después tenemos en 25 de mayo, en La Matanza y en General Pueyrredón. Siguiente. Bueno, a partir de la cantidad de casos que hubo el año pasado, desde la residencia veterinaria de zoonosis urbana de la provincia de Buenos Aires, se hizo una encuesta para tratar de identificar el origen de las aves y, bueno, los resultados fueron estos, ¿sí? Nosotros nos comunicamos con la gente que había, que tenía un ave que había sido notificada como positiva y en su mayoría las aves provenían de la vía pública o eran de compra ambulante, en ferias, ¿sí? A través de internet. Flor, la que sigue. Sí. Bueno. Bueno, ahora se quedan con Florencia. Bueno, por un lado nosotros estuvimos trabajando mucho desde todas las áreas de salud de la provincia y también en conjunto con la Coordinación Nacional de Zoonosis para darle alguna respuesta, digamos, a esta situación que estábamos evaluando que se presentaba sobre todo en los meses de enero, febrero, marzo. Esta tendencia el año pasado también la registramos como mostraba Mariano los datos. Con lo cual estuvimos trabajando bastante y la idea un poco de esta mesa de trabajo no es una capacitación, sino poder un poco charlar y discutir sobre las situaciones que se han presentado y cómo abordarlas. Por un lado, desde nuestro lado, desde el lado animal, reforzar un poco, estuvimos trabajando en muchos municipios con respecto a la toma de muestras de las aves. Ahora Estela va a hablar un poco de las cuestiones del diagnóstico, pero bueno, a saber que se hacen a través de un hisopado, que es orofaringio, conjuntival y cloacal. El hisopo tiene que ser de Dacron, que es el mismo hisopo que se utiliza para los muestreos humanos en COVID. Tiene que estar, se puede remitir en un tubo con una gotita de solución fisiológica con algún medio de transporte. Nosotros hemos trabajado con muchos municipios con respecto al cómo es la toma de las muestras para que en los centros de zoonosis haya algún veterinario que pueda realizar esto para un poco fluidificar un poco el circuito y que nos lleguen las muestras de los animales que son sospechosos. De esta manera vamos a poder hacer el nexo humano-animal, que es lo que nosotros pretendemos para hacer el abordaje de cada foco. Por otro lado, esta muestra tiene que llegar con una ficha epidemiológica, que es la ficha aviar, para diagnóstico de citacosis, ¿sí? Que esta la pueden bajar de la página del Ministerio, también está en el manual de ENOS, de enfermedades de notificación obligatoria provincial,
y también entiendo que está en la página del Ministerio de Salud de la Nación. Por otro lado, hacer énfasis en la bioseguridad y biocustodia de las muestras, ¿sí? Recuerden que muchas veces la muestra es un ave muerta, entonces esto tiene que llegar en un envase correcto, entendiendo que es una zoonosis que, bueno, puede afectar a la persona que la transporta, que muchas veces no es idónea de qué tipo de muestra está llevando, transportando al laboratorio. Con respecto al marco legal, nosotros, los veterinarios, en el caso de muchos de los que estamos acá, pero también los médicos, los agentes de laboratorio, los anatomopatólogos, estamos de alguna manera, tenemos un carácter obligatorio con respecto a la notificación de esta enfermedad y otras enfermedades en la Ley Nacional de Enfermedades de Notificación Obligatoria, con lo cual, bueno, también desde el marco legal tratar de hacer un énfasis de que en verdad tenemos que manejarnos a través de esta vía con la notificación y tratar de que esta red, digamos, funcione de la mejor manera posible para llegar a los diagnósticos de manera oportuna. Para las cuestiones animales, con respecto a las notificaciones, en la provincia de Buenos Aires nos manejamos a través de un link de notificación de enfermedades de notificación obligatorias que está para favorecer de alguna manera y poder tener más llegada a los veterinarios del ámbito privado en la página del Colegio de Veterinarios. Igualmente los centros de zoonosis tienen este link y tienen también el manual de enfermedades de notificación obligatorias. Si el AVE estaría localizada en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también está este link de enfermedades de notificación obligatorias, también en la página del Colegio de Veterinarios, pero de Capital, ¿sí? La notificación es bastante, a través de esos links, es bastante intuitiva y sencilla, ¿sí? Lo que también está mencionado en este manual, que lo que intentamos hacer es que desde el 2016 trabajando en esto, de que estas enfermedades puedan tener desde las áreas privadas de veterinaria algún carácter un poco más público con respecto a las notificaciones y a los diagnósticos. Entonces empezaron a notificarse de esta manera, también está en papel para quienes no manejan los links, pero la realidad es que a través del celular, de cualquier celular, se completa la ficha. Esa información acá nos llega tanto desde el área veterinaria, si llegan ese link, a zoonosis rurales y zoonosis urbanas, quienes recibimos esa alerta en el sistema de ENO, y de esa manera podemos comunicarnos y bajar esta información a los afectores locales, que serían los centros de zoonosis municipales y las áreas de epidemiología local, para poder hacer el abordaje de ese foco. Por otro lado, el centro de atención, o con respecto a los pacientes humanos, por supuesto, esto es a través del sistema SISA, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, y esto también nos llega a las áreas de epidemiología provinciales para, de la misma manera, poder hacer el nexo humano-animal. En el manual de notificación obligatoria tenemos también un respaldo legal, de alguna manera sería, si yo recibo un ave y sé que tiene esta enfermedad, si bien esta enfermedad hoy en día tiene un tratamiento en las aves, pero bueno, yo tendría que informar sobre los riesgos sanitarios de tener un ave con esta enfermedad, con lo cual hay dos fichas en papel que se pueden imprimir para hacer la derivación de los tutores del AVE para derivarlos para el sistema de salud, y por otro lado para poder que ellos firmen un consentimiento de que tienen un AVE con un riesgo sanitario y que eso debe estar tratado por un médico veterinario en el caso de que esté recibiendo un tratamiento. Bueno, un poco esto que siempre lo abordamos, para qué notificamos y qué hacemos con esa información. Por un lado, las medidas inmediatas serían el control del foco, el abordaje del foco, poder nexar los casos humano-animal, siempre pensando en una salud y entendiendo a esta enfermedad como una enfermedad que nos implica a todos, ¿sí? Hablando de salud ambiental. Por otro lado, las medidas a corto y mediano plazo, que pueden ser educación sanitaria, así cada vez que se aborda el foco, el municipio llama o va al domicilio
donde hubo alguna persona enferma o algún animal con este u otro diagnóstico de alguna enfermedad zoonótica, la verdad que se hace el abordaje un poco familiar y barrial de esa situación. Esto lo podemos georreferenciar para saber cómo son las tendencias que vamos teniendo y poder llegar por ahí más tempranamente. En este caso, por ejemplo, en los meses de verano, que es cuando se distribuyen o se venden más cantidad de pitones de aves en las ferias acá, por lo menos en la provincia, se da esa tendencia de esa forma, y poder adelantarnos un poco a esta situación. Por otro lado, bueno, medidas a largo plazo, rever las normas técnicas y la legislación, un poco estamos trabajando también con la Coordinación Nacional de Zoonosis en esto, ¿sí? Un poco este brote nos dio con un montón de complicaciones en las distintas regiones sanitarias, con dudas con respecto al abordaje de los pacientes, y bueno, en eso estamos trabajando para poder unificar los criterios y actualizarlos. Ahí dejo de compartir. Bueno, un poco esto con respecto a la situación epidemiológica. Ahora va a seguir Estela con su presentación más dirigida al diagnóstico, y queda después la mesa de trabajo para el abordaje de pacientes, ¿sí? Tanto humanos o casos o focos animales, aviares, y que bueno, podamos despejar dudas y podamos coordinar los criterios. Estela, ahí te comparto la presentación, ¿sí? Ahí. La presentación te la va a colocar ella. Bueno, en realidad no voy a dar demasiado de diagnóstico, sino que la idea fue analizar un poco los datos que teníamos de los casos humanos confirmados, ¿sí? Y ver la estacionalidad y bueno, y apuntalar sobre apuntar sobre todo a los puntos críticos que tenemos. Que uno de los más importantes para mí sigue siendo la falta de conexión en la ficha entre el caso humano y el caso animal. Acá empiezo. No, me la va a pasar. Pero bueno, a ver. Ahí está, ¿y la ves bien, Estela? La veo perfecta. Pasala esa. Entonces, bueno, ya todos sabemos que citacosis es una zoonosis de denuncia obligatoria que está producida por una bacteria llamada Chlamydia psittaci y que se presenta en forma de brote o en casos aislados. Entonces, ya en otras oportunidades hemos hablado de los diferentes tipos de métodos diagnósticos, que hay métodos directos y métodos indirectos, y que a través de los métodos directos uno arriba al diagnóstico confirmatorio con nombre y apellido e incluso genotipo, Chlamydia psittaci, genotipo A, B, C, D, que es lo que va a permitirnos a nosotros, si tenemos también la muestra del ave y logramos hacer genotipo, establecer que la fuente infectante fue esa. Pero bueno, eso está bastante lejos de que se pueda dar, que pueda ocurrir, porque seguimos teniendo ese contacto entre el caso animal y humano, o sea, en el diagnóstico animal y humano. Aunque tratamos, pero nos falta algún sistema, para mí, algún sistema, incorporarlo quizás en el mismo CISA o alguna otra manera más ágil, ¿sí? Que no sea a través del CISA, que podamos unir los datos y tenerlo, tanto los veterinarios como los humanos, genotipo y establecer. Bueno, en esta diapo, ahora yo les voy a presentar la estacionalidad de citacosis en humanos durante el año 2019, 20 y 21.
Como ven, bueno, 20 y 21 ya con pandemia, 2019 no. Las barritas azules serían... Ah, no, claro, no tengo. Las barritas azules son todas del año 2019. Veamos que siempre en enero, febrero, marzo, en estos 3 años circuló, se encontraron casos, esta está hecha con casos confirmados, clamidia citasi, o sea, todo por método molecular. Luego tenemos que en el año 2019 hay un pequeño pico donde comienza también toda la circulación viral. Incluso en septiembre, cosa que no se ve en el resto de los años. Luego tenemos en la provincia de Buenos Aires que, como ven, en el año 2019 también se ve el pico en la época invernal, en enero, y bueno, después en el 2019 es eso, en el 2020 tenemos febrero-marzo, y luego no tenemos más casos, y quizás fue también por todo el tema de que no podíamos realizar diagnóstico a todo, ¿sí? Que estaba siempre la sospecha de COVID, y luego en el 2021 ya comenzamos en enero y en diciembre, que siempre generalmente son los meses de verano los más frecuentes. Para el 2022 todavía no tenemos, pero hemos recibido un gran número de muestras. Ya vamos por la muestra 200, casi 200. Y hemos tenido algunos positivos, o sea que realmente sí, 2022 creo que ya se está normalizando. Vamos a ver cuando termine el año de ver la circulación. A ver, la siguiente. Estos son los porcentajes de positividad de clamidia citasi, o sea, los casos confirmados clamidia citasi. Y como ven, en el 2021 bajaron la confirmación. O sea, nosotros no hemos tenido positivos por métodos moleculares. Y después les voy a mostrar otra de positivos por métodos serológicos también. Como pueden ver, en el 2020 fue donde más confirmados tuvimos. Y eso por ahí es porque se fueron recibiendo muestras con alta sospecha, bien tomadas, ¿sí? Eso mejoró. Bueno, aparte muestro otros datos de años anteriores para que vean que fue como que en el 2015 tuvimos muy baja recuperación, muy bajos positivos, 2016 fuimos mejorando, 2017 fue mejor aún, 2018 no lo tengo analizado, y 2019 ya llegamos a 14, 15, o sea que de algún modo hemos mejorado en el diagnóstico, hemos mejorado en la recepción de las muestras, o sea, en el estudio de manera adecuada. A ver, la siguiente. Esto es en la provincia de Buenos Aires, para que vean, está un poco difícil de ver, pero bueno, es 2019, 20 y 21, los 3 años, el total son las barras esas medias rojizas, y los positivos son las barras azules. Vean que en el año 2019 tuvimos muchos positivos, de hecho 14 casos positivos. En el año 2020 tuvimos menos, o sea, 14% fue. En el año 2020 tuvimos 11% y en el año 2021 1%. A ver, la siguiente. Estos serían casos confirmados, pero de serología. Los otros eran por molecular. Yo quise ver si la serología había mejorado o no, pero evidentemente el problema es que nosotros utilizamos las serologías en donde se nos envía el par de sueros, y allí recibimos muy poco par de sueros. Como ven, en el 2019 tuvimos un solo par de sueros,
En el 2020 tuvimos un solo par de sueros y en el 2021 2 pares de sueros. Entonces, el porcentaje de los casos confirmados de citacosis por clamidia CPP fueron en el 2019 0,6, 2020 ninguno y 2021 el 2,2%. Igual se ve un pequeño aumento. Bueno, esto era para recordar el tipo de muestras, pero sobre todo, que yo al final creo que lo puse en una diapo medio más atrás, lo que les quería comentar es que es muy importante seguir ajustando todas las maneras posibles para poder obtener resultados más confiables, más positivos. Uno de los grandes problemas es la toma de muestras que generalmente viene con mucho volumen, por ejemplo, los hisopados, mucho volumen de solución fisiológica. A veces también, como van a ver después, tiene que ver el tiempo de evolución tardío, la sospecha tardía. Esas son las, digamos, lo más complejo. Y el otro punto es que yo creo que en este momento hay que volver a incorporar para estudiar, incluso con provincia de Buenos Aires, estaría bien, estudiar tanto métodos directos como indirectos para ver si de alguna manera mejoramos la vigilancia. Si coincidimos un poco más, recuperamos más positivos, ¿sí? Además de ajustar todo el tema de la toma de muestras. Y eso, nosotros quisimos hacer mucho hincapié en muestras, en métodos moleculares, para poder llegar a establecer la fuente. Sabemos que en este momento y cada vez más estamos limitados en el tema diagnóstico y si uno transfiere, hay muy pocos lugares que tienen la capacidad de realizar métodos moleculares. Seguro pueden realizar métodos serológicos. Entonces, yo en este encuentro lo que quería era conversar con ustedes y ver qué les parece, si es que vale la pena o no volver a largar todo en paralelo para ver si mejora la positividad o si solamente les parece aumentar la positividad de clamidia especie con serología pero sin poder detectar la fuente. O sea, es como que el diagnóstico está muy separado, si bien se complementa, o sea, la serología para nosotros sirve para ubicar en tiempo y espacio en un brote, ¿sí? Sirve para establecer si los casos positivos son verdaderamente positivos en el contexto de ese brote en ese tiempo. También sirven como método diagnóstico, pero no podemos nunca establecer la fuente. Entonces, ¿de qué sirve establecer un caso positivo si uno nunca logra saber cuál es la fuente y nunca va a poder parar un brote? Esa es la inquietud, ¿no? Así que esto, bueno, lo dejo a modo de que se piense y cuando elaboren algunas normas o quieran comunicar algo, que nos lo digan. Igualmente, recuerden que todos estamos limitados de reactivos, todas las cosas están muy caras, ¿sí? Entonces, a veces, desde nosotros, intentamos poner todos los, digamos, todo lo que tenemos en pos de realizar un diagnóstico en el cual se pueda detectar la fuente. Pero bueno, eso me gustaría después, en la discusión, ver qué opinan. Bueno, pasa a la siguiente. Esto era para repasar nada más la jerarquización diagnóstica hasta los casos humanos. El caso confirmado iba a estar sobre todo positivo, o sea, un caso con resultado positivo por cultivo PCR, a mí me iba a dar confirmado clamidia psittaci. Un caso positivo por cuadruplicación de título o por conversión serológica me iba a dar confirmado clamidia especie, porque los sueros, los anticuerpos cruzan. Entonces, tampoco podemos establecer con seguridad que se trate de clamidia psittaci. Solamente podemos decir positivo confirmado por clamidia especie. Y luego tenemos probable cuando
tenemos un título alto en un único suero y que nosotros le damos valor en el contexto de brote porque puede haber sido el caso índice, que el paciente quizás falleció, no pudimos obtener ninguna otra muestra más que un primer suero tardío. Luego siguieron otros casos. En el caso probable, nosotros tenemos en cuenta el nexo epidemiológico y la sintomatología clínica. A ver, la siguiente. Bueno, esto en aves, ustedes lo saben más, es lo que nosotros manejamos con el Pasteur, que es confirmado resultado positivo por cultivo PCR, presencia de antígeno por IFI, cuerpos de inclusión por inmunohistoquímica en aves con signología clínica y probable resultado positivo por cualquier método en aves sin signología clínica. La siguiente. A ver, pasa la otra. Bueno, esto repito lo mismo, si acaso confirmado, PCR y cultivo positivo más clínica, detección de anticuerpos IgG con cuadruplicación de título, conversión serológica con clínica compatible. Caso probable, como dije recién, serología positiva con título mayor a 160 en una única muestra de suero, más clínica y epidemiología. Y caso descartado sería otra cosa que a mí me encantaría, bueno, esto estaba anterior, me encantaría también abordar, porque son resultados negativos desde el laboratorio, con técnicas directas e indirectas. O sea, el tema es que todos los casos sospechosos son aquellos casos que tienen sintomatología clínica y nexo epidemiológico, y el laboratorio termina de confirmar. Pero yo no sé si hay algún, o sea, si con las limitaciones que uno puede llegar a tener en la técnica, esos casos verdaderamente llegan a ser descartados. Sí, esa es la otra, o sea, son las dos cosas que a mí me gustaría discutir. A ver, seguimos, a ver la siguiente. Bueno, acá está todo lo que les venía diciendo. Sospecha tardía de citacosis, o sea, el tiempo de evolución es muy largo y entonces los métodos directos no nos dan. Utilización de elementos inapropiados, hisopos de palitos de madera con algodón. También a veces ponen demasiado volumen de solución fisiológica. Uno debe agregar solución fisiológica lo suficiente como para mantener húmeda la muestra, porque nosotros después acá lo sumergimos en un medio de transporte y podemos usar eso para todo. El volumen excesivo de solución fisiológica, como les dije, envío de muestras del mismo paciente a laboratorios diferentes, eso también nos ha pasado. Entonces ahí es como que uno no sabe que de pronto estaban apurados en una determinada área y solamente tenían acceso a serología. Esa serología está hecha con un kit comercial que tiene diluciones, utiliza diluciones diferentes a las que nosotros tenemos, digamos, protocolizado. Entonces, a veces dan falsos positivos, ¿sí? Hay aumentos de títulos que en realidad no son así. Otro laboratorio realiza la parte molecular y por ahí da negativo. Entonces es como que es muy difícil de interpretar ese caso. Y la falta del segundo suero eso es una gran limitante. Bueno, también el otro problema, la vigilancia, es la incapacidad diagnóstica en diferentes provincias y o falta de reactivos. Y, como les decía antes, diferentes puntos de cortes en la serología, debido a los que diagnósticos son elaborados en otros países. Entonces tienen otro consenso, otros valores. Bueno, a ver, no, creo que ya está, ¿no? Está, listo. No sé si luego de que terminamos... Bueno, no, ahora me voy a leer el chat, no sé si alguien quiere comentar algo más de Karina o Agustín o alguien del equipo de salud de la provincia. Si no, ya nos abocamos a las preguntas. Quería hacer una pregunta, bueno, gracias Estela por el tema de presentación, muy buena. La pregunta era para la doctora Susana Lloveras. Quería preguntarle,
qué incidencia así, de casos sospechosos o confirmados estaban teniendo y cómo manejaban los casos para... No sé si está escuchando. Hola, ¿me escuchan? Sí, ¿cómo andas, Susana? Sí. Tal. Nosotros, no tengo exactamente el número de casos que estamos viendo, pero tanto en el 2021 como en lo que va del 2022 hemos visto muchos casos de citacosis. Una cosa o al menos de contacto y de sospecha. Una cosa que vimos con el tema de la pandemia es la adopción de muchos animales de compañía y entre ellos, dentro de la adopción, fue la adopción de aves. Y esto fue algo que nos llamó la atención. Muchos que han comprado o han capturado aves y que se las han llevado a domicilio y a partir de ahí hemos tenido algunos brotes. Después hemos tenido casos de personas que han entrado en contacto, sobre todo que nos han mandado del Instituto Pasteur, porque o son veterinarios que han trabajado con animales o también nos ha pasado en este último año de personal policial que estuvo en el decomiso de aves que habían sido, que estaban para el comercio ilegal en uno de los barrios de acá de la ciudad de Buenos Aires. No tengo exactamente el número. Hemos tenido, muchos de los contactos que hemos tenido estaban asintomáticos. En realidad tuvimos pocos casos sintomáticos, pero sí hubo algunos que han tenido cuadros respiratorios y que han venido acá a la consulta. Un tema que tenemos claramente con lo que decía recién con el diagnóstico es el momento tardío en el cual llegan a la consulta, ¿no? O sea, en general, cuando llegan a la consulta ya pasaron por varios centros de salud y nosotros, o sea, no estamos en la etapa inicial de comienzo de la sintomatología. Así que ahí nos dificulta un poco todo lo que es el diagnóstico. Y en cierta forma, también lo que decía recién, esto de los diferentes lugares que uno manda el diagnóstico, a veces nosotros mandamos serología en el hospital y quizás la PCR va al Instituto Malbrán y ahí ya tenemos una diferencia en cuanto a lo que es el diagnóstico. No sé qué más me preguntaste, Gustavo, con respecto al cuadro clínico. Tenemos muchísimos contactos, pero con oligosintomáticos o asintomáticos directamente, que esto es algo que yo le quería preguntar en cuanto a metodología diagnóstica. ¿Cuál sería lo correcto en ese caso? Porque a veces está el nexo epidemiológico. El paciente viene totalmente asintomático, no tiene clínica para nada de citacosis, pero sí tuvo contacto quizás con un ave que se hizo diagnóstico de que estaba con citacosis. Ahí, si uno hace todo el procedimiento diagnóstico para ver, digamos, si realmente está cursando un cuadro asintomático o si nos quedamos ahí solamente con la evaluación clínica. A veces ahí uno tiene dudas en cuanto a cómo manejarse desde el punto de vista del diagnóstico. Y lo otro que nos pasa es que esto de unir el nexo, digamos, del animal con la persona, no sé, es como difícil. Sí es fácil, por ejemplo, cuando es un contacto laboral, cuando son veterinarios o, por ejemplo, cuando esto que yo les comentaba del grupo de policías que fue al decomiso de animales que estaban en cautiverio, pero en líneas generales unir lo humano con el animal cuesta muchísimo, o sea, es difícil cómo trabajar esto, no sé, me parece que es como para que lo discutamos.
Cuadros graves no hemos tenido neumonías que requirieron internación, pero no cuadros graves, o sea, sí neumonías que ameritaron que el paciente estuviera internado, pero quizás por factores de riesgo agregados al paciente y no tanto por la complejidad de la enfermedad. Pero no tuvimos casos que hayan evolucionado mal. No sé si, Gustavo, querías preguntarme alguna otra cosa. Me parece que da para discutir varios puntos. Sí, la verdad es que hay mucho para discutir y Susana, la verdad es que no hemos tenido mucho trabajo desde rurales y urbanas con el abordaje en las regiones sanitarias de los pacientes. Con respecto, por ejemplo, a uso de antibióticos para evitar formas graves y en las personas que eran los familiares, digamos, los convivientes de la persona que fue diagnosticada positiva. Y un poco pusimos en discusión, viste, si esto, eh, con respecto a la resistencia a antibióticos, si esto era así o por ahí el uso de antibióticos precoz nos complicaba luego abordar al paciente con un diagnóstico molecular y no podíamos determinar si era clamidia, cistitis o neumonía o no sé, por ejemplo, no sé, el punto de vista en el caso de ustedes con respecto a este abordaje. Bueno, yo te cuento un poquitito algunas cosas. Primero, a veces nos llegan a nosotros pacientes que ya están tratados previamente, o sea, cuando llegan a la consulta por primera vez, ya tienen previamente antibióticos. Nosotros hay algunas cosas que, primero, al asintomático, nosotros no hacemos profilaxis bajo ningún sentido de citacosis. Esto es algo que nosotros lo revisamos bastante porque en algún momento acá mismo en el hospital se tomaba esa conducta de hacer profilaxis a los contactos. Nosotros no hacemos profilaxis, sí estamos tratando a quien amerita, digamos, tiene sintomatología clínica, los asintomáticos no se los trata, solamente se les hace control evolutivo, o sea, se le dan pautas de alarma, se les plantea que se empieza con síntomas respiratorios o algo, o sea, le hacemos placa de tórax, hacemos una evaluación clínica, pero no le ponemos tratamiento antibiótico y sí tratamos al que tiene síntomas respiratorios de neumonía asociada a clamidia. Esto se lo quiero comentar como para que quede claro, no estamos indicando profilaxis, hemos revisado en algún momento la indicación de profilaxis para ver si había algún sustento y en realidad no está indicada, así que lo que hacemos con los asintomáticos es el control clínico del paciente, lo evaluamos y vemos, lo controlamos en la evolución, pero no le hacemos ningún tratamiento antibiótico. Y lo que traen previamente, bueno, eso es medio inmanejable. Más de una vez llegan muchos con tratamientos que no cubren clamidia, pero la mayoría, como vienen rebotando de un lado al otro, a veces vienen con tratamientos empíricos que ya le dieron en otro lugar y uno ya lo recibió así. Bueno, gracias, Susana. Karina, ¿querés abrir el micrófono? Sí, buen día, sí. Me parece muy interesante lo que estaba diciendo la doctora Lloveras. Desde el Departamento de Zoonosis Rural hemos tenido conversaciones con Estela que nos ha estado asesorando respecto al diagnóstico. Me parece oportuno, ante de lo que estamos hablando ahora, que ella nos diera un panorama respecto a las técnicas que podemos emplear. En especial, quienes somos centro de referencias urbanas y rurales, en este caso dentro de la provincia. Yo le he consultado a Estela ante la inquietud de poder reflotar inmunofluorescencia, que sería una técnica de mediana complejidad y que tendríamos disponible en este momento. Y me gustaría que ella resaltara los conceptos de la importancia de
la biología molecular, para la aplicación de biología molecular para estas técnicas, ¿no? Me parece muy oportuno que la conversación que hemos tenido, Estela, en algún momento se pueda transmitir acá para ver la relevancia de determinada técnica y en la incorporación de los que somos referentes en la provincia. Estela, ¿querés abrir micrófono? Sí, sí, ya está abierto. Yo creo que no importa, primero un poco contestándole también a la doctora del Muñiz, yo creo que no interesa si es tardía o no, cuando hay una sospecha hay que estudiar muestra respiratoria y sangre entera en tubo nuevo, seco, o sea, para poder hacer PCR molecular del coágulo. Porque si hizo alguna bacteriemia, porque ya es medio tardío, uno la puede detectar. No es tan sencillo hacer una PCR de sangre porque la hemoglobina inhibe mucho la PCR. Entonces, no tenemos demasiado positivos en PCR de sangre, ¿sí? Esa es otra cosa que también estamos evaluando hasta cuándo. Lo cierto es que en un paciente tardío es una buena muestra. Entonces, para mí la biología molecular tiene la ventaja, como vengo diciendo, de poner nombre y apellido a la bacteria, de confirmar el caso con Chlamydia psittaci. Nosotros, para aumentar el número y para, digamos, mejorar la subnotificación, directamente a todas las muestras que ingresan con neumonía grave, con o sin nexo, nosotros hacemos para Chlamydia pneumonia, Chlamydia psittaci y Mycoplasma pneumoniae. A todas, porque muchas veces el paciente ingresa en una terapia y la anamnesis, digamos, por alguna razón del paciente, del familiar, que no, por los nervios de la reciente internación, lo que sea, no lo tienen ese dato. Y finalmente nosotros hemos muchas veces cargado casos a partir de los resultados de laboratorio. Entonces, yo creo que el diagnóstico, no importa el tiempo de evolución, hay que hacerlo. Lo que sí creo es que si uno logra mejorar, que digamos, de tomar más muestras en pacientes en estado agudo, seguro vamos a tener muchos más positivos con los métodos directos. Eso. Entonces, esa es la ventaja del método directo. El método indirecto, la ventaja que tiene es que uno puede hacerlo, o sea, requiere menos complejidad. Lo que sí, las improntas no son muy, digamos, no son muy baratas tampoco, son todas comerciales, importadas. Nosotros acá estábamos planeando en hacer, en algún momento planeamos en fabricar improntas para serología, pero habría que contrastar las comerciales con las que nosotros hagamos, y eso nos va a llevar un poco de tiempo. Estamos todavía evaluando si vamos a poder hacerlo o no. Porque yo creo que la serología, o sea, yo comencé el diagnóstico de citacosis con fijación de complemento. Los brotes todos se estudiaban por serología y eso funcionaba. El tema es que la limitante de la serología es no poder detectar la fuente, porque uno no llega a genotipo. Esa es la limitante. Así que bueno, yo ahora la verdad que hasta este año estuve peleando para que sobre todo se acostumbraran a enviar muestra respiratoria, porque siempre eran sueros, y uno no llegaba a establecer genotipos ni fuente. Pero la falla que noto ahora es que no tengo contacto con la fuente, con el AVE. O sea, acá hay veterinarios que son súper responsables y van y bloquean los casos y consiguen la muestra y la derivan al Pasteur. Y nosotros ahí logramos, pero no es en todas las provincias, o sea, no ocurre eso en todas las provincias. Generalmente no ocurre. Y no tenemos tampoco, si tuviéramos alguna manera, quizás Nación con el Colegio de Veterinarios de la provincia de Buenos Aires, Nación con el Colegio de Veterinarios de, no sé, de la provincia de Chubut, por así decir. Quizás de esa manera mejoremos eso. No se me ocurre de qué forma. Bueno, me estoy yendo por las ramas, así que no sé si hay alguna otra pregunta respecto del diagnóstico. Sí. Gustavo, ¿querés abrir el micrófono? Voy en orden de aparición.
Sí, creo que estaba Agustín antes. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, primero que nada, para Gustavo y para la gente del departamento, muchas gracias por invitarnos, incluirnos en la mesa. Yo soy Agustín Hernández Maisté y soy director de Salud Ambiental, nueva dirección en el Ministerio, y lo que quiero sumar a la mesa es, por ahí en la perspectiva, y haciendo hincapié en lo que decía Susana, el tema de la dificultad de establecer ese nexo, ¿no? Porque nosotros, más allá de por ahí el diagnóstico y tratamiento, que veo que más o menos lo tenemos cubierto, por lo menos empieza a sospechar con el aumento de casos, tendríamos que pensar en la causa, ¿no? Y me parece que ahí tendríamos que integrar, digamos, a la mesa de trabajo alguna revisión de los aspectos normativos, porque, digamos, la citacosis en esta situación entraría en lo que sería un delito contra la seguridad pública, contra la salud pública puntualmente. Entonces me parece que ahí tendríamos que, por ahí pensando en la causa o el origen, y si podemos establecer el nexo con animales que sean víctimas del tráfico de animales, poder ampliar, digamos, fuera de la enfermedad, sino a las cuestiones previas. Y bueno, evidentemente se vio por los resultados que se exponían que durante la pandemia, al adoptar aves de compañía, digamos, aumentan los casos, así que me parece que ahí también había que focalizar esfuerzos y tal vez ampliar la mesa por fuera del sector salud. Muchas gracias. Gracias, Agustín. Más o menos lo que les quería comentar, sí, él y Susana que preguntaban. Nosotros desde Zoonosis Urbana tenemos protocolizado cuáles son las acciones de control de foco cuando recibimos las notificaciones de los veterinarios privados, cuando son casos sospechosos, sí, o confirmados, y se hace las actividades sanitarias como para abordar ese entorno familiar y poder asistir a esa familia para tratar de hacer un diagnóstico temprano de un caso sospechoso de clamidiasis aviar en persona. Nosotros cuando accedemos, sí, aparte de hacer el monitoreo, sí, y la toma de muestra de diferentes cantidades de aves que podría llegar a haber en ese domicilio, aparte del tratamiento del ave sí que corresponde, derivamos como hay otro Florencia, sí, a las personas al área, digamos, de infectología sí, local más cercana como para que pueda ser asistido. Como la provincia de Buenos Aires es bastante extensa, sí, nosotros el contacto con la persona, sí, nosotros lo que nos aseguramos de que vaya al entorno humano para ser asistida, pero no tenemos contacto con las muestras en sí. Quizás habría que buscarle un mecanismo, sí, eso es real, para tratar de hacer el nexo. La mayoría de los casos son todos asintomáticos, como justamente Susana mencionaba, pero tenemos casos también, sí, de que ya empezaron con alguna sintomatología, sí, que quizás no habían dado con el diagnóstico adecuado y esto favorece, digamos, la orientación diagnóstica para el médico que está actuando. Pero también tenemos los otros casos, ¿sí? En los cuales tenemos notificaciones, ¿sí? Que son cargadas en el SBS, ¿sí? De casos humanos, que tratamos de buscar cuál es la fuente, ¿sí? De infección y bueno, asistimos también a esa familia para ver si hay aves como es, en la casa y poder crearlo. Quizás si nosotros desde zoonosis urbanas y rurales intervenimos en tratar de recolectar esas muestras, podríamos hacer algún nexo, si como mencionaba Estela, sí, para buscar la fuente de infección. La mayoría lo hacemos por nexo y la asistencia la delegamos directamente del área de infectología de cada uno de los municipios. El problema más complejo de todo es la logística, así, de las muestras. Y quizás no en casos sospechosos de animales, porque sí no recibimos las muestras y las a Instituto Pasteur, no recibimos muestras humanas, excepto casos muy puntuales. Quizás eso es lo que habría que buscarle la vuelta, ¿sí? Para quizás hacernos de esas muestras y llegar a un diagnóstico certero, porque estoy consciente que la mayoría de los municipios
hay diagnósticos que no se llegan a cubrir y capaz que le hacen un tratamiento preventivo, ¿sí? Que quizás no es lo logrado como a Susana. Así que bueno, eso es la mayoría de los temas que nosotros tenemos. Está sumada Gabriela Gorriti, que es directora de Fauna. Una pregunta para ella, sí, que bueno, justamente estuvo hace poco el caso del 25 de mayo, en los cuales tuvo que hacer un allanamiento por unos casos en los cuales se habían picado y después hubo una denuncia policial por ese tema. Pero la pregunta puntual era para ver cuando se detectan estos tipos de venta ambulante, ¿sí? En la vía pública, y como necesita, digamos, una acción rápida, ¿sí? Cuando se hace una denuncia policial, ¿cómo sería el mecanismo, ¿sí? Como para poder acceder, ¿sí? Y bloquear eso. Porque cuando nosotros recibimos hacer denuncias, ¿sí? De que hay venta ambulante en X municipio, hasta que se pueda hacer alguna actividad sanitaria, así, sí, o notificación ya es tarde, ¿no? Porque eso dura poco tiempo, ¿no? El problema es que no es un lugar físico en los cuales uno pueda detectar y hacer, digamos, un protocolo con el tiempo para poder acceder, ¿no? Gustavo. Ahí Ahí está. ¿Qué tal, Gustavo? Bueno, buenos días a todos. A ver, ¿podrías reiterar nuevamente cuál es la pregunta puntual? Porque se escuchaba muy bajito, sobre todo la última parte. Gabriela, la pregunta era, cuando, por ejemplo, a nosotros nos pasa que notifican, sí, bueno, detectaron en un municipio que están vendiendo en la calle, sí, loro. Digo loro porque así, Sí. ovocitáceo, que es lo más común y aparece generalmente en la misma temporada cuando empieza el verano, que con la venta de pichones. Y aparece en forma reiterada de distintos municipios, pero no se llega a tomar cartas en el asunto como para ver qué se puede hacer, ¿sí? O de esas aves. Y la mayoría, creo que casi el 100%, son de resultado del tráfico de fauna y de la captura de la especie silvestre. ¿Hay algún mecanismo en los Sí, cuales intervenga fauna en esto? sí, de hecho es injerencia de la dirección, incautar los animales. Lo que nos estaría faltando, en este caso no sé si es a eso que, a lo que apuntás, es justamente la instancia de articulación con los organismos de salud que deberían tal vez, en ese caso, si están interesados en realizar la toma de muestra, proceder en la misma instancia en que lo hacemos nosotros. Por ahí puedo. Sí, Sí, por ahí para ampliar un poquitito más acerca de lo que pregunta Gustavo, la situación es bastante más amplia, ¿no? Digamos, hay como tres grandes grupos de denuncias que recibimos. Una es la denuncia por tenencia particular en domicilios particulares, que puede ser de uno o de muchos animales, porque puede ser un acopio ilegal. Otro tipo de denuncias es la de la venta en locales físicos, digamos, locales incluso muchos habilitados por los municipios, con distintos rubros, pero que terminan vendiendo animales. Y por último, el caso puntual, que creo que es a lo que apunta Gustavo, que es la venta ambulante, que es lo más difícil, porque lo que es venta ambulante es muy difícil de controlar, pensando que tenemos una provincia tan grande y que la Dirección de Flora y Fauna no cuenta con una delegación en cada municipio que pueda actuar inmediatamente. Entonces, recibimos por ahí en un momento la denuncia de que están vendiendo loros en la puerta de la estación de trenes de Merlo, y hasta que se activa todo el proceso para que llegue alguien de la Dirección de Flora y Fauna, esa persona ya no está más. O nos llega la denuncia de que en la feria de Solano están vendiendo animales los fines de semana, y hasta que se hace toda la tarea con policía, porque ese tipo de ferias sí o sí hay que ir con policías, porque la realidad es que son situaciones muy tensas las que se generan cuando uno va a decomisar animales y a ejercer esta acción de fiscalización. Con la gente, incluso con la misma gente que está comprando los animales, se pone muy tensa la situación. Ha habido corridas, piedras, bueno, de todo un poco, armas. Así que en general eso hay que activarlo con policía, hay que hacer una investigación previa y tratar de ir
con apoyo de la policía. Entonces, las situaciones son como muy dispares y la realidad es que eso es lo que más difícil hace trabajar de forma articulada. En general, lo que es la denuncia espontánea de venta ambulante en una estación, en la puerta de un local, en la calle o en una feria, generalmente la forma más rápida de ejecutar eso es a través de las fuerzas policiales. La policía puede proceder al decomiso de los animales y redactar el acta y elevarla a las autoridades competentes, sería a la Dirección de Flora y Fauna. Pero eso cubre la parte de tenencia ilegal, ¿sí? Y tráfico de fauna. No se cubre y no se contempla el tema de el tema sanitario. Entonces, generalmente cualquier animal que se decomise va a parar un establecimiento habilitado, que tiene un médico veterinario responsable por ley. Ese médico veterinario es el que tiene que, ni bien llegan esos animales, asistirlo, evaluarlo o evaluar el conjunto de los animales y determinar si es necesario inminentemente hacerle las pruebas de citacosis o no. O si lo pueden hacer pasados unos días, porque también depende de la especie que recibamos o que se decomise. Hay una suerte de sensibilidad en el manejo y manipulación de algunos taxones por sobre otros, y hay especies que están en peligro de extinción, otras que no, otras que son consideradas plagas. Entonces, hay una batería de cosas que nos orientan la acción. Me parece que a lo que va Gustavo es puntual de la venta ambulante. Toda venta ambulante es ilegal, ¿sí? Por más que el origen legal es ilegal, por la venta ambulante, porque tiene que ejercerse en establecimientos habilitados con control veterinario, así que va a ser ilegal. Y lo que estaría interesante, o sería muy interesante, es tratar de ver cómo articulamos en ese momento para triangular con las fuerzas policiales, con alguien de la Dirección de Flora y Fauna y con alguien de salud, del Ministerio de Salud, ya sea Zoonosis Urbanas o quien sea, y si se sumara alguien de zoonosis de los municipios, que a veces es muy difícil porque la tenencia de fauna silvestre no es un tema que está tan arraigado en las direcciones de zoonosis de los municipios. Hay municipios que no lo contemplan tanto, hay municipios que sí tienen más acciones sobre la tenencia y comercialización de fauna silvestre, pero sería lo ideal tratar de articular entre todas esas patas y poder hacer algo en conjunto, ¿no? Como Estado. El caso de 25 de mayo creo que es el más llamativo, ¿no? Se origina por un caso positivo de personas que compraron loros ilegales. Ese caso positivo de las personas que compraron esos loros llega entiendo que a la Dirección de Bromatología, y no sé si es a través de la Dirección de Bromatología o de quién se hace una denuncia penal se hace una denuncia en una fiscalía y después termina en un juzgado. Y el juzgado dicta la orden de allanamiento de 5 establecimientos, 3 forrajerías, la casa de la persona y el depósito donde tenía todos los animales, y dicta el allanamiento sin haber dado intervención a ningún organismo de salud, habiendo tenido casos positivos de citacosis hace escasas semanas o meses. Entonces, esa es la desarticulación por ahí a la que entiendo que es lo que plantea Gustavo, que tendríamos que tratar de subsanar, ¿no? Ahí es donde nosotros, tomando conocimiento de esto, la directora oportunamente la antes de proceder al allanamiento. Pero para el caso ya tenías una orden de allanamiento que el Estado no puede desentenderse, o sea, nosotros como organismo no nos podemos desentender, teníamos que ir, pero teníamos que ver de qué forma articulábamos para que eso no se convierta en una bomba sanitaria que empezamos a desparramar animales con posibles portadores de citacosis a distintos lugares, ¿no? Era como bastante crítico el asunto ahí. Creo que eso generó esto, la pregunta de Gustavo. No sé, Gaby, si... No, era eso justamente lo que quería aclarar. Y que de hecho salimos a hacer la consulta a último momento. Yo soy muy reciente también en la dirección, con lo cual, bueno, para mí era la primera vez que se presentaba un caso como este. Y fue gracias a Gustavo justamente el acompañamiento que tuvimos, pero mientras se iba desarrollando el procedimiento en el lugar, que tal vez si se hubiera hecho con un poco más de antelación y un poco más ordenado, tal vez no hubiéramos tenido tantos escollos en el medio que resolver en el momento y de manera urgente y tal vez desordenada.
Igualmente te agradezco, Gustavo, una vez más. Por favor. Bueno, gracias Gabriela y equipo. Sí, justamente lo que nosotros estamos viendo a lo largo del tiempo. Corta Gus. No sé si todos tienen el mismo problema. Sí, se lo escucha cortado. La pública y el tema de la No sé si nos escuchás, pero no se te entiende nada porque se te corta el audio. No se escucha. Podemos trabajar. Bueno, ahí va. Un poco retomando, Gabriela, esto, nosotros hemos trabajado mucho con centros de zoonosis a través tenemos un video para que haya algún veterinario que pueda hacerles el apoyo también en estas situaciones para tomar esas muestras y que no se pierdan esos quizás nexos, aves positivas y nexo humano. Así que podríamos trabajar articulando estas intervenciones también. Ah, perfecto. Disculpa, no veo por la conexión quién me está Ahí. hablando. Ahí estás. Florencia, también de zoonosis urbana. Florencia. Perfecto, bien. Vos me hablas un veterinario de allí, del mismo centro de zoonosis. Claro, quizás nosotros A disposición. Bien. estamos trabajando todavía en esto, pero tenemos videos, digamos, que ha grabado la veterinaria Celeste Pérez, que ella se dedica a eso y es también parte del equipo, que son muy cortos, fáciles para que ellos puedan tomar una muestra y que no se nos pierda, digamos, el abordaje, esto de que no hay que ser especialista para hacerlo, es una muestra fácil de tomar y que no se nos pierda por ahí ese caso aviar para poder hacer el abordaje con los humanos, digamos, que estén involucrados. Perfecto, gracias, Florencia. Sí, igual por ahí para sumar un poquito más a esto, lo que sería sumamente, lo que nos pasa en esos eventos particulares de ir con orden de allanamiento y demás, son los conflictos que se suscitan, bueno, como en este caso de 25 de mayo, una propiedad que era casi una casa abandonada, que en realidad la persona la usaba de acopio. Esto que decís, Florencia, es sumamente valioso e importante. Si nosotros no tenemos el apoyo digamos, de un organismo de salud, ya sea municipal, provincial o quien sea, que pueda llevar adelante el control, nos resulta muy difícil en el marco de un allanamiento en el que el juez te instruye y te obliga a decomisar, decirle, no, mire, señor juez, no se va a decomisar por el riesgo sanitario, pero dejarlo en una propiedad cerrada, sin que haya gente, sin que haya un veterinario responsable, porque es un domicilio particular, sin ningún tipo de inscripción y habilitación y demás, resultaba muy difícil. Así que esto de poder contar con los municipios, digamos, con las direcciones de zoonosis y con alguien capacitado sería sumamente relevante, y por ahí también lo que estaría bueno como posibilidad de trabajo, de articulación, es armar como un registro que se pueda ir dentro en la medida de lo posible, obviamente, porque sabemos que a veces es bastante difícil, pero armar un registro de zoonosis municipales con el teléfono de contacto, porque también en el fervor del operativo a veces a nosotros ni siquiera nos dicen dónde es el operativo. Nos citan en Mercedes porque el juzgado está en Mercedes para terminar en 25 de mayo. Entonces, y no te dan los datos previos por miedo a que se filtren o lo que sea el juzgado. Entonces, caes a un lugar a ciegas y te encontrás una situación, y en ese momento, para poder resolver, lo ideal sería poder tener una lista que se vaya medianamente actualizando con los referentes de zoonosis, bromatología o el nombre que se les haya puesto en el municipio, para decir, bueno, ¿con quién me contacto? Con Pepito Pérez de zoonosis de Berazategui. Y bueno, y poder en el momento decir, mirá, estamos en esta situación, ¿cómo lo podemos manejar? Porque bueno, en el fervor del día a día, eso es fundamental, sí. De hecho, la realidad es que no han pasado
no han pasado cosas, las cuestiones estas sanitarias no han llegado a mayores, pero a veces es por pura casualidad, ¿no? Porque la verdad es que se han hecho manejos de animales decomisados en San Nicolás, que Gendarmería o Nación los llevó primero a Chaco, después de Chaco los trajeron a Buenos Aires, después de Buenos Aires terminaron en Santa Fe, que decís, ¿cómo después de todo ese derrotero con 500 loros ilegales no terminó el tendal de gente infectada, ¿no? Bueno, así que sería ideal tener ese listado de municipios y poder, bueno, articular con ellos y con ustedes. Perdón, se escuchaba mi perro. Em, Buenísimo. Quedamos en contacto, Gabriela, y también nosotros tenemos una residencia veterinaria, así que cualquiera de los residentes también se puede sumar a estos abordajes. Perfecto, muchas gracias, Florencia. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más o alguien quiere decir algo más o preguntar algo más. Bárbara, levantaste la mano, ¿puedes abrir el micrófono? Hola, buenos días, ya bueno, estamos ya cerca de mediodía. Nada, yo quería comentar un caso que bueno, que hubo acá en General Rodríguez, el tema de también lo mismo pasa con las ventas. Por lo general nosotros tenemos dos vías de acceso, la ruta o la colectora, que es la autopista, que por lo general siempre se ubican ahí los vendedores. Y está bueno esto de coordinar con diferentes áreas, que no es solo un tema de salud, sino también es un tema de todas las áreas del municipio, tanto de seguridad, bueno, control urbano. Nosotros trabajamos mucho con control urbano también. Cuando pasó esto, que más o menos es en verano, más o menos en los meses que nombraron, enero, febrero y marzo, y bueno, por suerte logramos controlar el tema con control urbano, y el tema es que obviamente como General Rodríguez es chiquito y está pegado a otros municipios. El caso que tuvimos de citacosis el mes pasado había sido de un municipio vecino que o sea, compraron un lorito porque les dio lástima de que lo estaban vendiendo y lo compraron por eso. Y bueno, y la señora que lo compró después resultó positiva. Y el tema de trabajar esto del registro con zoonosis municipales, que todos tengamos una red, está bueno para que tengamos contacto con municipios vecinos, porque muchas veces pasa de que no, el problema, la enfermedad aparece en una ciudad, pero vino de otra. Y por ahí trabajar en conjunto con municipios, fauna, zoonosis urbanas, todo me gusta, me interesa la acción esa. Gracias, Bárbara. Buenísimo comentario. Estela, ¿querés comentar algo? Sí, yo lo que quería decir es que estaría muy bueno armar compartir esta reunión además con responsables de laboratorios de la red de acá del Malbrán, ¿no? De la red de vigilancia de citacosis humana, porque sería una forma de estimular y además de que vean de otra manera el diagnóstico de citacosis, porque de pronto uno cuando trabaja con humanos está muy sumergido en un hospital, en un laboratorio de un hospital, o digamos con el caso humano, y de alguna manera es como que uno puede razonar diferente cuando tiene contacto como digamos, si uno la trata como lo que es una zoonosis, ¿sí? Estar un poco más unidos. Yo no sé si eso quizás se puede generar desde el Centro Nacional de Redes de acá con ustedes, capaz que se puede generar, o sea, haciendo un taller sencillo, así, donde cada uno presente sus inquietudes, si tiene resultados de algo los muestre. Eso
digamos, yo puedo anexarles a ustedes algunos laboratorios, algunas, digamos, los de la red nuestra, ¿sí? No sé si les interesa, eso por un lado. Y por el otro lado, creo que está bueno tenemos que hacerlo un poco más efectivo al tema de tener, aunque sea un Excel, algo que esté colgado en una nube o en algún lado, que una los casos, ¿sí? Independientemente de si el caso se detecta a partir de zoonosis, de veterinaria, que muchas veces es así porque tienen loros enfermos y está el paciente que ustedes lo derivan al hospital, pero es como que usar una ficha a donde esté el ave, en qué lugar está el ave y cuál es el dueño y dónde se va a asistir el dueño, algo así, para saber si de pronto uno tiene un resultado positivo o negativo, tener de alguna forma algo más dinámico, porque uno puede cargar en CISA, pero a mí me falta todo lo animal. Entonces de pronto están la gente del Pasteur que se trabajan todo y que me llaman, ¿recibiste muestras de Chubut? Porque a mí me llegaron tantos loros de Chubut. ¿Recibiste muestras? Entonces yo tengo que andar buscando en mi libro si encuentro alguno y nos fijamos si este corresponde o no corresponde al positivo. Eso, la verdad que así no sirve. Eso, esta idea de alguna manera, de alguna forma, habría que encontrarle la vuelta y hacerlo lo más rápido posible, porque si no todo se va cayendo, pierde interés y las cosas no se mejoran. Esa es la sensación que tengo. Y lo otro que quería era que me digan si ustedes consideran de que es importante que la serología se siga realizando a la par del método molecular o se deja solamente para los brotes, según lo que yo les comenté. Eso me gustaría que opinen de eso, nada más. Y muchas gracias por la reunión, bueno, nada más. Gracias, Estela. Celeste Castillo, ¿querés abrir micrófono desde Coordinación de Zoonosis Nacional? Sí. Bueno, un poco, Estela, estuvimos trabajando en la actualización de las normas y ahí se incluyó clamidosis aviar. Rebota o hay otro micrófono abierto. Bueno, y la idea es eventualmente se va a incluir en el CISA y ahí podríamos linkear el caso animal con el DNI del propietario, del tutor. O sea, eso estamos viendo todavía cómo hacerlo, pero un poco podríamos ahí pensarlo mejor para ver cómo funciona mejor este linkeamiento. Gracias, Celeste. Sí, buenísimo. Gabriela Reboredo de Zoonosis La Matanza, no sé si querés abrir el micrófono. Hola, ¿me escuchan? Sí, se te escucha bien, Gaby. Sí. Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias a todos por esta charla y esta discusión que me parece muy constructiva. Y tenía dos inquietudes. Una, de ver la posibilidad, nosotros en el centro, yo soy del Centro de Zoonosis de La Matanza, nosotros tenemos un consultorio médico y tenemos un laboratorio también donde se hacen determinaciones humanas, como toxoplasmosis, un screening de brucelosis, Chagas, varias determinaciones. Nos interesa esa parte, no sé, del laboratorio, de por ahí algún tipo de conexión. Con respecto a lo que preguntabas, me parece que sería importante, sí, las determinaciones serológicas, por su simplicidad, ¿no? Más que nada, la facilidad del acceso que uno puede tener. Y en segunda instancia, nosotros, como digo, tenemos un consultorio médico, enfermería, y me parecería importante ver si se puede realizar, aunque sea una mínima capacitación para los médicos, y que no se circunscriba solamente a la atención del mordido y que realmente reforcemos el rol de zoonosis, ¿no? Y que le podamos dar una información calificada, digamos, a
la familia que está teniendo este problema, ¿no? En el momento. Por ejemplo, me parece también muy importante los aportes de decir, bueno, los asintomáticos no se hace profilaxis, de qué manera y por cuánto tiempo se sigue la evolución de la familia o de los contactos estrechos, y todo eso me gustaría que los médicos pudieran recibir una capacitación para poder brindarla y diversificarnos, como en realidad es el espíritu de todos los centros de zoonosis, ¿no? Atender a esta patología también que va increyendo, como bien ustedes lo dijeron. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias, Gabriela. Con respecto al laboratorio, sí te podemos, si querés lo abordamos de eso de manera privada para ver cómo lo sumamos. Y con respecto a la capacitación a enfermeros o médicos de efectores locales, por ahí también podemos ver cómo lo podemos abordar con Susana y Estela y ver si se podría extender esto. En realidad se invitó ahora a todas las áreas de salud, a todas las regiones sanitarias de la provincia y a todas las áreas de epidemiología, pero sí se podría repetir. Igualmente van a salir los lineamientos nacionales este año, esperamos, con Celeste, y eso va a organizar un poco con respecto al abordaje de los pacientes. Estimamos que eso va a facilitar un poco el abordaje y hacer que no sea tan heterogéneo. Buenísimo. Gracias. No, de nada. No sé si alguien más quiere preguntar algo o hacer mención a algo, si no, le podemos dar cierre, así no nos demora tanto esta reunión. Es una mesa de trabajo, esperamos poderlo hacer de esta o de otras enfermedades zoonóticas más adelante. Y bueno, muchas gracias a todos los agentes sanitarios por participar. Que tengan lindo día. Bueno, muchas gracias acá al doctor Bruno de Zoonosis Lomas, agradecido a Flor, al doctor Martínez y a todos los participantes, la verdad, muy productivo, y creo que tenemos que mantener una comunicación permanente, que es lo que hace soslayar toda la problemática de que no tenemos medios y todo, ¿no? Es como combatir esto, ¿no? Nos ocurre en el partido de Lomas que hacemos todo con lo que podemos, ¿no? Es una problemática vieja. Yo hasta he sacado cotorras de una cárcel acá en Lomas, cuando decomisaron las cotorras. Así que bueno, gracias, muy interesante lo de los pacientes que son asintomáticos, de no medicarlos. Eso es una de las cosas que creo que tenemos que recordar. Y bueno, que estemos muchas veces más en contacto. Saludos a ustedes y gracias. Muchas gracias Susana y Estela, fundamentalmente, y a los equipos que tienen por participar y ayudarnos con esta jornada. Queda grabada y mandamos la información a todos los que se conectaron. Gracias. Gracias, Flor. Gracias. Gracias a Muchas todos. gracias. Chao, gracias. Yo había puesto en el chat si se podía compartir.